Muchas gracias, Belén, por la introducción del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la transformación digital del proceso de apoyo de sistemas integrados de gestión. Cuando hablamos de proceso de apoyo, básicamente estamos hablando de una parte de la operación. Corresponde al apartado 7 de la PAS 99. Tomemos en cuenta que la PAS 99 es una norma para la integración de los sistemas de gestión que establece requisitos para la integración de los sistemas de gestión. Y cuando hablamos de proceso de apoyo, estamos hablando de lo que es la gestión de recursos, la comunicación, la toma de conciencia, lo que tiene que ver con competencias y también lo que tiene que ver con control de la información documentada, ¿vale? Forma parte de la operación en el ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, cuando hablo de la operación, estamos hablando del componente de hacer, ¿vale? Si bien no está directamente relacionado con los requisitos del cliente, pues son procesos que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier organización. Hay que tomar en cuenta que independientemente del alcance que tengamos en el sistema integrado, pues también todos van a estar usando estos procesos de apoyo que vamos a ver el día de hoy. También hay que destacar que en los procesos de apoyo, por por sus características, digamos, la dinámica que tienen estos procesos de apoyo, suele haber muchas no conformidades, ¿vale? En los sistemas integrados de gestión, en donde hay la mayor cantidad de no conformidades registradas en los organismos de certificación, corresponden a la etapa de competencia, concienciación, toma de conciencia e información documentada. Esto se debe a que, bueno, primero que nada es un volumen de trabajo importante que tenemos que saber cómo administrar y por supuesto también es un aspecto que al ser transversal o cuenta con componentes que al ser transversales dentro de la organización suelen verse como muy complejos, ¿vale? Voy a poner el caso, la participación de gestión humana en los sistemas de gestión que frecuentemente son los que dan respuesta a la parte de capacitación, pues ellos tienen sus propios procesos, ¿vale? Su forma de funcionar. Y muchas veces esto no coincide completamente con lo que se tiene establecido en el sistema integrado de gestión. Lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente un caso práctico que nos va a permitir ver cómo hacemos la transformación digital utilizando Kantan y, por supuesto, aprovechando estos recursos para poder disminuir la carga de trabajo que pueda tener un proceso de apoyo y, por supuesto, ver las bondades que tiene Cantam para poder mejorar la eficacia de los sistemas integrados de gestión. Nosotros, desde el grupo ESG Innova, donde está asociado Cantam y la Escuela Europea de Excelencia, pues hemos diseñado este contenido y esta aplicación para que puedan ustedes poder hacerle uso en el momento en que lo deseen. Ya todas las aplicaciones que están dentro de la solución que vamos a ver el día de hoy, ya están programadas solamente para usarlas y verán que cumplen con los requisitos de la norma, los cuales vamos a ir analizando en este mismo evento. Primero vamos a hablar de los requisitos de la norma, vamos a hacer un caso práctico y vamos a dar respuesta desde la plataforma Kantan. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Vamos a hablar de la transformación digital de los procesos de apoyo de los sistemas integrados de gestión según la PAS 99. Vamos a concentrarnos en todo el capítulo 7, en el cual vamos a hablar de recursos, competencia, conciencia, comunicación e información documentada, tanto en las generalidades, la creación y actualización, como el control de la información documentada. Finalmente, veremos un pequeño caso práctico que nos va a permitir a nosotros hacer una asociación con la solución de Kantan, que es una herramienta para la transformación digital. Bien, el apartado 7.1 nos habla que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. ¿Vale? En este caso, pues estamos hablando de recursos que requiere la organización
para el sistema integrado de gestión. Estos recursos pueden dividirse en CAPEX y OPEX, que tienen diferentes componentes, diferentes, o que más que componentes, perdón, tienen diferentes destinos. El CAPEX y el OPEX de un sistema integrado de gestión, pues se puede referir a, por ejemplo, lo que es las competencias, la mejora de las competencias, el pago de personal especializado, los servicios asociados a la operación del sistema de gestión. Estos servicios pueden ser las consultorías y puede ser incluso la inversión que se haga en Cantán. Bien, la infraestructura necesaria. En cuanto a la infraestructura, hay que recordar que lo que son los dispositivos de seguimiento de medición o los recursos de seguimiento de medición tienen que ser calibrados y verificados con frecuencias establecidas, y ahí se tiene que establecer verificar que se cumpla con ese presupuesto. También lo que tiene que ver con tecnología, la tecnología disponible para poder contar con sistemas como Cantan, para poder mejorar el desempeño de la organización. En cuanto a competencias, pues la formación necesaria, la formación o la capacitación necesaria para que las personas tengan la educación, formación y experiencia necesarias para ejecutar sus trabajos. Esto tiene que ver no solamente desde el punto de vista del sistema integrado de gestión, sino también de la operación del día a día de la organización, las comunicaciones que pueden ser internas y externas, y el control de la información documentada, la cual suele ocupar espacios. En este caso, en Cantan ya tenemos un gestor documental integrado, lo cual facilita mucho lo que es la elaboración, revisión, aprobación y distribución de los documentos. Esto todo con un control de acceso que asegura el acceso a la información en función al perfil de las personas. Bien. Entonces, lo que es los gastos y la inversión asociada al sistema integrado de gestión es importante que lo controlemos. En primera instancia, la organización debe identificar los recursos para administrar de manera efectiva cada componente del sistema. Bien, esos recursos se dividen en recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. El uso de la PAS 99 debería permitirle determinar los elementos comunes que permitan la integración y las eficiencias que son resultantes. Esto es porque finalmente cuando uno implementa un sistema integrado de gestión, pues lo que está buscando es eficientar ese sistema. Es decir, no vamos a triplicar, por ejemplo, los esfuerzos para poder ejecutar las auditorías. Se tendría que ejecutar una sola auditoría de forma integrada. Bien, sobre los porcentajes de integración de los sistemas lo hablamos en el evento de contexto. ¿Vale? Los invitamos a que vean en nuestro canal de YouTube cómo se aborda el contexto desde Cantam, para que podamos ver ese grado de eficiencia que se alcanza por medio de la integración de los sistemas. Dice que la organización debe determinar las competencias necesarias de las personas que realizan los trabajos bajo su control y que afectan el desempeño del sistema integrado de gestión. Esto ya entrando en el segundo, en el segundo numeral que tenemos en el apartado 7. Bien, en el caso de lo que son las competencias necesarias, pues estas van a ser muy variadas en cuanto a las disciplinas. Recordemos que estamos hablando de un sistema integrado de gestión, en teoría, que sería la 9, 14 y 45, la 9001, la 14001 y la 45001. No obstante, se pueden incorporar nuevos elementos o nuevas disciplinas u otras disciplinas que no sean las de 9, 14 y 45, pero para efectos
para los efectos prácticos, para ahora mismo, para poder abordarlo de forma racional, pues vamos a hablar de 9, 14 y 45, que es la famosa trinorma, ¿no? La integración trinorma. ¿En qué tenemos que ser competentes? En el conocimiento del sistema de gestión de la calidad, los requisitos de la ISO 9001, las herramientas y técnicas específicas de gestión de la calidad. También así tenemos que ser competentes en cuanto a los requisitos de la 14001, los requisitos de la 45001, las herramientas y técnicas asociadas a la gestión de medio ambiente y a lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Todas esas competencias se dividen en iniciativas que tiene la organización que se dividen en factores que son la educación, formación y experiencia. Bien, acá la norma, esta PAS 99 surgió en la misma fecha de la estructura de alto nivel, si bien no es una norma ISO, la PAS es una norma británica, pues hay que tomar en cuenta que la ISO recibe mucha influencia del organismo británico de normalización y en este caso pues estos tres factores que son educación, formación o experiencia la tomaron literalmente. Bien. Eventualmente una organización puede escoger solamente educación, solamente formación o solamente experiencia. No obstante, en nuestra recomendación, lo que es el abordar las competencias de las personas debería ser de forma integrada, es decir, educación, formación y experiencia. Hay que tomar en cuenta que el término formación es un término que se aborda desde la influencia que tienen los normalizadores españoles en la traducción, ¿vale? En Latinoamérica se suele utilizar más el término capacitación, aunque bueno, ese es un término que está en debate constante, puesto que, bueno, hay algunas vertientes que dicen que no se capacita a las personas, sino que se le da una formación complementaria a sus conocimientos básicos y esa formación pues emite ese esfuerzo de la organización de formar un profesional en dirección a los objetivos que se está persiguiendo, de darle forma, pues de darle forma en cuanto a las conductas y conocimiento y aplicación de los mismos en la organización, ¿vale? Bueno, esto es un tema muy aparte de lo que estamos hablando el día de hoy, pero es para que sepamos por qué se habla de educación, formación o experiencia como factores de competencia, cuando en Latinoamérica, en muchos países se utiliza la palabra capacitación en vez de la de formación, ¿vale? Ya hay algunos países que incluso no están utilizando la palabra capacitación, ¿vale? Eso también hay que destacarlo. Dice que la organización debe, en su caso, tomar medidas para adquirir las competencias necesarias de evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Bien, esas medidas tienen que ser desde la planificación de esa mejora de las competencias, se tiene que planificar la educación, formación o experiencia. Normalmente lo que se planifica es la formación, el famoso llamado plan de capacitación, el cual pues es un instrumento que utiliza lo que son los profesionales de gestión de talento humano para poder dirigir todos sus esfuerzos en la mejora de esa competencia a través de la capacitación. Bien, ese plan tiene diferentes fases, la de la elaboración, el desarrollo, implementación y verificación de la eficacia, el cual en Kantan ya está enmarcado en un workflow. Y ese workflow pues nos va a permitir a nosotros ir dejando evidencia de forma ordenada y va generando lo que son las notificaciones para que las personas que son responsables de la ejecución del plan de capacitación puedan ir entregando la evidencia al sistema y esta pueda ser trazable y disminuir esas no conformidades que suelen surgir en este apartado. Bien, tenemos que conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Y aquí es uno de los puntos que también suelen ser muy revisados o revisados con mucha frecuencia por los auditores y generar no conformidades. Bien, ¿por qué? Porque tenemos que guardar información sobre la educación. En este caso, esa educación se refiere a la educación formal, es decir, la educación que se obtiene en
liceos, escuelas, universidades, tecnológicos, posgrado, diplomados, es la educación formal. Bien, en cuanto a la formación, es formación especializada, es decir, son las acciones que se toman para mejorar las competencias, por ejemplo, una formación en los requisitos de la norma ISO 9001, una formación para mejorar tu conocimiento en Excel. Incluso en la formación podemos incorporar lo que son las certificaciones. Muchas organizaciones se manejan en unos mercados en los cuales se aceptan las certificaciones. Por ejemplo, los soldadores, algunos profesionales especializados, por ejemplo, en mecánica, electricidad, electrónica, requieren una certificación. Bueno, eso estaría en el campo de la formación. Y la experiencia es la cantidad de tiempo que se le ha dedicado a un oficio, el cual en consecuencia nos va a traer una mejora de las competencias. Esa experiencia normalmente se evalúa desde el punto de vista de la contratación, cuando se está haciendo la, la, lo que es el proceso de atracción y contratación de talento humano. Bien, y posteriormente esa experiencia se va ganando dentro de la misma organización para poder hacer lo que son las promociones, ¿vale? Cuando yo decido que, por ejemplo, un analista en programación de la producción pase a ser el coordinador de producción porque ha pasado 5 años como analista y ha demostrado que tiene unas competencias, una actitud suficiente como para poder ser un coordinador, pues se le hace una promoción interna y esa promoción interna se da en base a la experiencia acumulada en la organización, ¿vale? Esa clase de medidas se tienen que ir controlando dentro de la organización y en Cantam vamos a ver lo que es el histórico de un puesto de trabajo, lo cual cuando se hace a mano, cuando se hace por medio de documentos que son, incluso que están en el terreno digital, pero que no se hacen mediante un workflow, pueden llegar a ser confusos o que se pierde mucha de esa información. En Cantan eso no ocurre. Bien, en cuanto a las competencias, dice que las organizaciones, perdón, las acciones aplicables pueden incluir, ejemplo, la provisión de la capacitación, tutoría o reasignación de personas actualmente empleados o la contratación de personas competentes. Bien, esas acciones que vamos a tomar para mejorar las competencias, pues son diversas. Normalmente las hacemos por medio de capacitaciones, ¿vale? Pero puede haber otros tipos. Por ejemplo, el mentoring ahora mismo es uno de las acciones de mejorar las competencias que son muy aceptadas en el entorno. Coaching también puede servir. Lo que son proyectos, la asignación de proyectos especiales, pasantías, la contratación de consultores, ¿vale? El consultor como tal, aparte del servicio de implementación del sistema de gestión, también suelen dar mejoras a las competencias de las personas que participan en el proyecto de implementación. Por lo tanto, se puede incluir dentro de ese plan de mejora de las competencias. Bien. Es posible que la capacitación en sí misma no proporcione las competencias necesarias para las tareas. Eso también que tenemos que tener en cuenta. No solamente el hecho de que entre a una capacitación es que la persona es competente. Se deben determinar las necesidades de competencia para cualquier actividad particular y el personal debe ser evaluado en función a esas necesidades antes de la asignación de forma continua. Bien, este requisito particular de la PAS 99 no lo tienen ni la 9, ni la 14, ni la 45, pero bueno, es sacado de unas mejores prácticas, la cual es importante que la tengamos en cuenta. Determinar las necesidades de competencia, eso lo podemos encontrar en la 10.015, la ISO 10.015, que es una norma complementaria a la 9001, ¿bien? Pero no es un requisito de la 9001. Sin embargo, al ser una buena práctica,
pues dentro de Kantan ya tenemos nosotros una sección para la determinación de las necesidades de competencia, la cual alimentas al sistema para que luego se pueda hacer este seguimiento de tanto la asignación de la acción que vas a tomar como la revisión continua, y esa revisión continua se puede hacer, por ejemplo, por medio de la evaluación del desempeño de las personas y específicamente en Kantan vamos a tener un espacio que se llama gestión de personas o simplemente personas, en el cual se encuentra todo ese histórico y podemos ir viendo el desempeño individual y colectivo del equipo de trabajo que al final es el objetivo que se persigue. Bien, pasemos a 7.3 que es conciencia. Bien, la conciencia, a diferencia de lo que es la competencia tiene que ver con la aplicación del conocimiento a una labor específica, ¿vale? La conciencia tiene que ver con algo más reflexivo, con que la persona es consciente de la importancia y la pertinencia de sus funciones en el logro de los objetivos de la organización, ¿vale? Una de las definiciones más precisas o al menos más esclarecedoras que yo he visto de manera personal o como yo lo he entendido, tiene que ver con que la conciencia es como un foco, como una luz que hacia donde la enfoques pues te empieza a dar información y empiezas a ser consciente, empiezas a ser ya un agente activo en aquellos elementos que enfocas, ¿vale? En los sistemas de gestión, específicamente la conciencia, tiene que ver con que la gente sepa que cuando está ejecutando un proyecto o cuando está interviniendo un producto, eso directamente repercute en la calidad del producto terminado. Bien, evidentemente esa calidad del producto terminado influye directamente en la satisfacción del cliente y en consecuencia el logro del objetivo, la satisfacción del cliente está en manos de la persona que interviene en el producto. Bien, no hacerse ajeno a ese nivel de responsabilidad que tenemos en el producto es parte de la conciencia. En ese mismo orden de ideas, también tenemos que ser conscientes que la eficiencia de los equipos con los que trabajamos, por ejemplo, por hablar de uno de los equipos con los que seguramente estamos trabajando ahora mismo, lo que es la configuración de uso eficiente de la energía de nuestros ordenadores. Bien, el ser consciente de que el ordenador tiene un aspecto ambiental que es el uso de la energía y que nosotros podamos intervenir o gestionamos la intervención sobre el ordenador para poder hacer un buen uso de ese aspecto ambiental, pues ya tiene una contribución a la mitigación del impacto ambiental que supone ese aspecto ambiental. Bien, esto es por poner solamente un ejemplo, pero evidentemente hay otras formas y hay seguramente, dependiendo de cada uno de las responsabilidades que hay dentro de la organización, formas de ser consciente en cuanto al impacto ambiental que tienen los procesos que nosotros ejecutamos día a día. En seguridad y salud en el trabajo, algo similar. Eh, tenemos que considerar que somos conscientes o hacernos conscientes de que la seguridad, tanto individual como colectiva, depende de nuestras acciones. El conocer cómo operan los controles operacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, verificar que estos controles operacionales están funcionando adecuadamente, que los controles son proporcionales a los riesgos a los cuales estamos expuestos, que hay una relación entre el riesgo y el peligro. Digamos, ese grado de involucramiento que tiene la persona con su proceso y viéndolo de forma integral es la conciencia a la que nos estamos refiriendo y para eso, por supuesto, la organización tiene que hacer un esfuerzo. Dice que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización deben ser conscientes de mucho cuidado con este punto que es bajo el control de la organización, porque aquí no solamente nos estamos refiriendo a las personas que están contratadas directamente por la organización, aquí estamos hablando también de los contratistas.
los contratistas están bajo el control de la organización porque están dentro del perímetro de la organización. En consecuencia, aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente y aquellos peligros y riesgos que están asociados a la seguridad y salud en el trabajo también son responsabilidad de la organización, que las personas que trabajan bajo ese control sean conscientes. ¿De qué vamos a ser conscientes? Vamos a ser conscientes de la política del sistema integrado de gestión. Esa política del sistema integrado de gestión tiene que estar disponible, y estar disponible puede ser desde tenerlo en pantallas, en pancartas, en diarios murales, en cualquier medio de información, pero también poder entregárselo, por ejemplo, directamente como un documento adjunto antes de ingresar a la organización. Está bien sea porque ustedes van a contratar a esa persona para que forme parte del equipo de trabajo, o porque no va a prestar un servicio como un outsourcing. La contribución de la eficacia del sistema integrado de gestión, incluyendo los beneficios de un mejor rendimiento. Este punto es crucial. ¿Por qué? Porque finalmente en este punto es que las personas se hacen conscientes de cómo influyen en el logro del objetivo del sistema integrado de gestión. Por lo tanto, la organización tiene que hacer un esfuerzo importante para que las personas sean conscientes. Evidentemente, las personas van a estar motivadas en función a que haya un buen liderazgo dentro de la organización. Esto pues ya vimos cuáles eran las herramientas de liderazgo cuando vimos el apartado 5. Quienes estén interesados, por favor vayan a el canal de YouTube y ahí lo van a poder encontrar cómo se gestiona lo que es el liderazgo, política y roles y responsabilidades dentro de la organización utilizando Kanban. Las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión. Es muy importante que sepan las personas que hay consecuencias cuando no cumplimos con los requisitos del sistema integrado de gestión. Y en el caso particular de 45001 y 14001, esas consecuencias suelen estar relacionadas a un marco legal que obliga a la organización a tener un comportamiento. Por ejemplo, en cuanto a lo que son las emisiones y disposiciones de sustancias con las que trabaje la organización, el manejo de sustancias peligrosas, lo que es el control de los residuos que sean de carácter peligroso o no peligroso. Todo esto tienen disposiciones específicas en el marco legal, y ese marco legal tiene que ser evaluado. Esa evaluación de cumplimiento legal forma parte de los requisitos de la norma, y en consecuencia tenemos que contar con evidencia del cumplimiento de requisitos legales y también con el plan de acciones para cumplirlo en caso de que se halle un incumplimiento, una desviación respecto a los requisitos establecidos. En seguridad y salud en el trabajo también tenemos un marco legal de prevención de riesgos laborales que suele ser bien estricto a nivel internacional. Bueno, son requisitos legales a nivel nacional, pero que a nivel internacional se logran reconocer. ¿Vale? Son muy similares unos con otros. Evidentemente va a depender del estándar de seguridad en el cual está enmarcado el contexto de la organización. En cuanto a la conciencia, también tenemos que involucrar a la fuerza laboral en la identificación de riesgo y el desarrollo de los procesos efectivos que puede ayudar a promover una mejor cultura en la organización, en el lugar de trabajo, y alentar la participación de la fuerza laboral en las acciones de mejora. ¿Qué pasa? Tenemos procesos para la identificación de peligro, evaluación de riesgo, la identificación de aspectos y evaluación de impacto, y lo que son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Y en todos ellos es importante que intervengan directamente las personas y que sean conscientes de, por ejemplo, cómo opera el método para la identificación de peligro y evaluación de riesgo, cada cuánto se ejecuta, dónde podemos modificarlo, quién es el que tiene permiso para modificarlo. Todo eso es parte de la conciencia y forma parte de un trabajo importante que tiene que hacer la organización, importante tanto por su relevancia como por el esfuerzo que hay que hacer para poder cumplirlo. Dice que la fuerza laboral debe comprender la relevancia e importancia
importancia de sus actividades para lograr los objetivos de la organización. Los objetivos de la organización están establecidos en el apartado 6.2 de la PAS 99 y esos objetivos, pues lo primero que tenemos que ser conscientes es cuántos objetivos tenemos dentro de la organización. A ver, pregunto al público, bien, eh, ustedes saben ahora mismo, sin consultar nada, vamos a hablar de la conciencia. ¿Cuántos objetivos tienen en su organización? Los han contabilizado. Normalmente son finitos, son pocos, pueden ser 4 o 5. Hay organizaciones que tienen más, por supuesto, pero son y siguen siendo finitos. Vamos a poner que sean 15. Bueno, son 15 objetivos. Bien. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Ustedes como integrantes de su organización conocen cuál es el número de objetivos que tienen? Y de esos objetivos en cuáles intervienen, ¿vale? La reflexión interna es muy importante porque si ustedes, que si están acá es porque están interesados en los sistemas integrados de gestión o porque son responsables de un sistema integrado de gestión, hay veces que bueno, te hacen esa pregunta a ti, porque eres el encargado del sistema integrado de gestión y el deber es conocerlo, pero imagínense que esa misma pregunta se la hagan a un operador, a un tornero, a un transportista, ¿vale? Y todos tendríamos que ser conscientes. Bien, dice, podría indicar y mencionar aspectos relativos a la trinorma. A ver, la trinorma, lo estamos hablando de todo el rato, la trinorma es la gestión integrada. Aquí estamos hablando de la integración de 3 elementos que forman parte de la disciplina, pero se gestionan al mismo tiempo. Allí es donde está el, 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 el secreto de la integración. De hecho, es el contenido específico de la PAS 99. Muy bien. Entonces, vamos, que si pueden responder esta pregunta que les acabo de hacer, de que conocen los objetivos de su organización, el número de objetivos, pueden ser 3, 4 o 5, pues ya es un paso importante para la concienciación, ¿vale? Si no los conocemos, pues tenemos un problema. Tenemos un problema importante porque imagínense, no conocemos la dimensión del esfuerzo que tenemos que hacer para poder lograr que el sistema de gestión sea eficaz. Bien, y es un llamado a la reflexión porque, como le digo, ustedes como encargados de los sistemas de gestión o personas que están involucradas directamente en un sistema de gestión o líderes de la organización, pues son quienes tienen que dar el ejemplo para que el resto del equipo del trabajo lo haga. Bien, vamos a ver si hay alguna respuesta. No hay respuesta por el momento. Vamos, si se animan, me dicen. Son varios, es estratégico y sus respectivos objetivos, me dice Eduardo. Muy bien, excelente. Si conocemos esa estructura, también está muy bien. No obstante, yo los animo y es un ejercicio que ya empieza a mejorar esos niveles de conciencia en el cual, digamos, el número, ¿vale? Muy importante. Parece poca cosa, pero dejemos ese o investiguemos cuál es ese número, porque, insisto, es un número finito y si no conocemos ese número, esa cantidad de objetivos, probablemente desconozcamos también el esfuerzo que está haciendo la organización para lograrlo, ¿vale? Y también hay que considerar que el equipo de trabajo es posible que tampoco lo conozca y por supuesto tampoco son conscientes del esfuerzo que hay que hacer para lograr esos objetivos. Vamos, que esto es un trabajo de poco a poco y lo importante es que en Cantan lo vamos a poder gestionar así, poco a poco, pero siempre con el foco en lograr el nivel de conciencia que se requiere bajo los requisitos de la PAS 99. Dicen que deben establecerse e implementarse arreglos efectivos para, ¿vale? En este caso son acciones para la comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la organización. Es un plan de comunicación, de hecho, dentro de Cantam vamos a tener una matriz de comunicación y los elementos a comunicar pues están orientados a la política, los objetivos, los resultados de la matriz IPER, los resultados de la matriz Maya,
las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, lo que tiene que ver con los controles operacionales, la perspectiva del ciclo de vida, los aspectos ambientales significativos, los peligros cuyos riesgos son más significativos para la organización y los procesos en los que se ejecutan. Fíjense que existe una cantidad importante de comunicación, que es una comunicación operativa, y luego existe otro tipo de comunicación que también aporta a esos objetivos de los sistemas de gestión. ¿Qué comunicación podemos encontrar allí? Por ejemplo, podemos hacer el mes de lo que corresponde al control de producto no conforme o la control de salida no conforme. El mes de la integración de los sistemas. Bien, una pregunta que va aparte de la que habíamos hablado hace un momento de los objetivos. ¿Ustedes conocen cuál es el grado de integración que tienen en su organización? Bien, y si no lo conocen ahora mismo, tendrían la forma de determinar qué grado de integración existe. Bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos presente, porque ese grado de integración es el que me va a permitir saber cuáles son los procesos que están involucrados en ese grado. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de los procesos de apoyo, bien, y estamos hablando de que partemos del hecho de que están en los procesos de apoyo están totalmente integrados. Pero cuidado, eso no necesariamente es así o no es necesariamente factible hacerlo así. ¿Por qué? Porque nos lo obliga, por ejemplo, un marco legal a que lo mantengamos separados. Bien, entonces por lo tanto, estos procesos que estamos hablando el día de hoy, es posible que no sea factible integrarlo. Bien, bien sea porque el marco legal así lo obliga o porque existen requisitos contractuales que nos obliguen a separarlo. Y ojo, y estoy hablando de casos reales, hay casos que son así. Por ejemplo, en requisitos contractuales donde exigen que la estructura documental sea única y exclusivamente para el sistema de gestión ambiental. Y esto se debe a que nuestras contrapartes requieren que sea bajo un esquema único porque ellos finalmente controlan muchos contratistas en donde nosotros estamos involucrados y que en consecuencia pues necesitamos adaptarnos a esa forma de trabajo de ese cliente o de ese mandante dentro de un proyecto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque el tema de la integración tiene muchas aristas y nosotros tendríamos que ser conscientes, basándonos en el capítulo anterior y comunicar, después una vez de ser conscientes, comunicar el grado de integración y la factibilidad de la integración de los procesos de la organización. Tenemos que recibir, registrar y dar respuesta a las comunicaciones relevantes de las partes interesadas. La comunicación es bidireccional, ¿vale? Tenemos que contar con procesos para poder entregar la información relacionada a los aspectos que ya vimos anteriormente. Pero también hay que considerar que las partes interesadas tienen comunicaciones. ¿Qué comunicaciones podemos encontrar? Por ejemplo, en una trinorma, los resultados de la satisfacción del cliente, quejas y reclamos, nuevas peticiones de servicio. Todo eso están relacionados con la disciplina de calidad. Del punto de vista de gestión medioambiental, emergencias ambientales, necesidades de incluir aspectos ambientales en en la matriz de aspecto impacto ambientales, obligaciones de informar lo que son emergencias ambientales, comunicación sobre la disposición de los residuos cuando nosotros lo hemos delegado en una parte externa. ¿Vale? Esas son comunicaciones que vienen desde una parte interesada. Comunicaciones que pueden estar haciendo, por ejemplo, los entes reguladores como el Ministerio del Ambiente, como, bueno, autoridades ambientales. Bien. Lo que es la municipalidad o el gobierno local en cuanto a disposiciones específicas medioambientales. Todo eso son comunicaciones que se ejecutan desde el punto de vista medioambiental y del punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos otros tantos, lo que son las comunicaciones o
disposiciones que tenga la entidad reguladora en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incidentes que hayan ocurrido, por ejemplo, en las instalaciones del mandante que nos involucran indirectamente a nosotros porque estamos trabajando dentro de esas instalaciones, en el caso, por ejemplo, de las mineras. Todas esas comunicaciones tienen que estar abiertas y para ello es importante contar con un proceso de comunicación que adquiera todos esos datos y que podamos hacer una trazabilidad en cuanto a la recepción y divulgación dentro de la organización. ¿Vale? Dice que la organización, aquí ponemos un término que es debería y aquí cuando es un debería ya no es un requisito, sino es una recomendación. La recomendación las tomamos o las dejamos. Dice que debería establecer, implementar y mantener procesos para la participación de los trabajadores mediante la implicación del proceso de consulta. El proceso de consulta es un proceso obligatorio en la ISO 14001 y hay que considerar que ahí no solamente tenemos que contar con el proceso de consulta directamente con los trabajadores, sino también la intervención de partes interesadas como son los sindicatos. La consulta con los contratistas, incluida la garantía de que entienden claramente las responsabilidades dentro del sistema integrado de gestión. Es muy importante que cuando nosotros tenemos un sistema integrado de gestión y utilizamos un contratista, pues el contratista se ciña a los controles operacionales que surgen de ese sistema integrado de gestión. Muy bien. La comunicación dice que la organización debe asegurarse de que cuando corresponda se consulte a las partes interesadas externas relevantes sobre los asuntos del sistema integrado de gestión. Cuando se hacen esas consultas, por ejemplo, cuando se va a emitir un nuevo requisito legal o una disposición por parte de una entidad reguladora. Ahí se pueden registrar consultas del tipo de cuáles son las medidas transitorias, cuáles son los registros que tenemos que hacer para poder estar al corriente o estar conforme con los requisitos legales y reglamentarios asociados y cuando, sobre todo cuando se emiten, cuando están recién emitiéndose. Bien. Eh, eh, Plazos que tenemos para poder cumplir, etcétera. Y finalmente tenemos lo que es la información documentada. La información documentada, estamos hablando de los datos y los medios que soportan esos datos. Esto puede ser en físico o en electrónico, físico digital, y ambos les aplica estos mismos controles que vamos a hablar a continuación. Dice que la organización debe incluir la información documentada requerida por la paz. La PAS 99 tiene un conjunto de información documentada que es obligatoria cuando dice debe conservar o mantener información documentada para. Cada vez que dice eso dentro de la PAS 99, pues tenemos que conservar o mantener la información documentada para cumplir con ese requisito. Entonces, esas exigencias específicas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son? Por ejemplo, solamente voy a hablar de algún ejemplo porque pueden ser muchas más de las que estoy mencionando ahora mismo. El alcance, la política, los objetivos, lo que son los aspectos impactos ambientales, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, específicamente la matriz IPER. Toda esa información documentada que se conserva o se mantiene dentro del sistema integrado de gestión. Pero también dice que la información documentada que determina la organización necesaria para la eficacia del sistema integrado de gestión. Por ejemplo, los contratos de los trabajadores. Esta es una información documentada que no es explícita en la PAS 99, pero la organización decide que es importante conservar esa información documentada para honrar, por ejemplo, lo que son los compromisos frente a los entes reguladores, en caso de que requieran estar revisando esta clase de información para, bueno, en el marco de la prevención de riesgos laborales o en la investigación de un incidente. Dice que la extensión de la información documentada para un sistema integrado de gestión puede diferir de una organización a otra debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos y productos y servicios. Bien, dependiendo de los diferentes sectores en los cuales nos encontremos, vamos a tener más o menos información documentada. Si estamos hablando de una entidad altamente regulada, probablemente vamos a encontrar mucha información documentada que está obligada por esa regularización de la entidad. Si estamos hablando de startups, estamos hablando de organizaciones de servicios que están iniciando, que están orientados a lo que es la innovación,
probablemente no vamos a encontrar tanta información documentada y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar y a la hora de sacarle provecho a un sistema integrado de gestión. Bien, dice que también lo que es la complejidad de los procesos y sus interacciones. Entre más complejos sean los procesos, pues van a requerir mayor cantidad de verificaciones, información de soporte, comunicaciones que forma parte de esa información documentada. Y la competencia de las personas. Entre más competente sea una persona, pues probablemente requiere menos información documentada. No obstante, hay que considerar que los equipos de trabajo se entienden por medio de la información documentada. En consecuencia, es importante mantener la mayor cantidad de información documentada para poder consultarla y conservar información documentada para poder dejar trazabilidad. Para ello hice, y no en vano, la mención de mantenimiento y conservación de la información documentada. El mantenimiento tiene que ver con información documentada que es estable en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, un procedimiento, un manual, una ficha de producto. Esos son documentos a mantener porque son estables en el tiempo. Luego está lo que es la información documentada a conservar. Sí, por ejemplo, las firmas de asistencia a una charla de 5 minutos. Esa es una información documentada a conservar. Esa información documentada se va renovando cada cierto tiempo cuando se hacen las charlas de los 5 minutos. El informe de simulación del calendario de emergencia ambiental. Por ejemplo, esa es una información documentada a conservar, a mantener, qué es el plan de continuidad o el plan de contingencia, el procedimiento para la elaboración del plan de contingencia, si es que lo consideran necesario tener dentro del sistema integrado de gestión. Bien, por lo tanto, ahí nos encontramos con una diversidad de información documentada que se tiene que elaborar, revisar y aprobar. En este caso, en el caso de la conservación, pues se tiene que conservar por N cantidad de tiempo y se tienen que dar acciones para la disposición final de esa información documentada. Hay muchas organizaciones que tienen como política no disponer de la información, es decir, que no la vamos a poder suprimir de lo que son las bases de datos, por lo tanto, suele tener una base de datos que está en constante crecimiento. Dice que la información documentada del sistema integrado de gestión de la organización debe incluir los principios del alcance del sistema integrado de gestión, incluido el sistema de gestión suscrito, ¿vale? En este caso, esos requisitos del sistema integrado de gestión se encuentran como alcance, se encuentran en el área de alcance y que recuerden, cuando hicimos la práctica, si bien estamos hablando de un sistema integrado de gestión, ese documento de alcance va a tener las secciones para calidad, para seguridad de salud y trabajo y el medio ambiente. La integración se va a dar es en función a la gestión del documento alcance. Es decir, se va a elaborar, revisar y aprobar solamente un alcance con 3 secciones. Bien, no 3 alcances porque sería 3 esfuerzos para poder publicar el alcance de medio ambiente, el de calidad y el seguridad. Y ahí es donde radica la integración. Recuerden que la radicación de la integración no tiene que ver con la información que contiene el sistema de gestión, sino en la operación de sus procesos. Es una capa muy táctica la que estamos hablando cuando estamos hablando de un sistema integrado de gestión. La declaración de la política y objetivos de la organización. Aquí también hay otro elemento sujeto a la integración. Podemos tener una única política, pero dentro de la política, como contenido de la política, ella tiene secciones para hablar de seguridad, medio ambiente y de calidad. De hecho, así suele ser y en el ejemplo que hicimos, que se encuentra en el canal de YouTube, así lo abordamos. Bien, dice que la información documentada tiene unas generalidades, dice que la información documentada del sistema integrado de gestión debe incluir un manual del sistema en electrónico o en papel. En este caso, fíjense que es un requisito de la PAS 99 que tengamos un manual del sistema integrado de gestión. Esto desapareció de la 9001, la 14001 y la 45001, pero si estamos trabajando con con un sistema integrado de gestión, pues tenemos que
tomar en cuenta que hay que honrar este requisito. A mí particularmente me sigue gustando el hecho de que tengamos un manual del sistema integrado de gestión, ¿vale? Para muchos auditores es innecesario, pero yo me he involucrado más en la parte de la operación de un sistema integrado de gestión y la verdad que es muy fácil comunicar a las partes interesadas elementos muy específicos de un sistema integrado de gestión que de lo contrario, de no tener el manual, pues se hace muy difícil rastrear la información que corresponde a cada uno de los elementos. Digamos que al final el manual sirve como un índice dentro del sistema integrado de gestión y te permite recuperar la información más fácil porque el mismo manual te va llevando hacia donde se encuentra esa información. Esto, pues, por supuesto, no ocurre siempre, va a depender mucho de la calidad del manual, bueno, como todo, y también la explotación que le demos a ese componente. Esto que tiene que contener los elementos principales del sistema de gestión y sus interacciones, incluyendo los procesos y procedimientos comunes y referencia a los documentos relacionados. ¿Qué es lo que hace el manual? El manual finalmente es una especie de nodo que nos va a permitir a nosotros dirigirnos a los diferentes componentes del gestor documental para poder hallarlo mucho más rápido. De hecho, utilizando Kantan, si usamos dentro del manual ciertos shortcuts, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, que se adquieran datos sobre el manual una vez que se elabore, revise y apruebe. Por ejemplo, el registro de quién elabora, quién revisa, quién aprueba, en qué fecha. Nos puede dar, por ejemplo, una codificación automática y demás. Dice que los procedimientos y registros documentados, requisitos requeridos por el sistema de gestión a los que la organización suscribe, como son varias disciplinas que pueden tener requisitos específicos para mantener los registros que son necesarios por razones reglamentarias, como también pueden ser los seguros, etcétera. Bien, en cuanto a la información documentada, hay que tomar en cuenta que no existe una única lista de la información documentada que puede tener una organización. Esto va a depender mucho de las características que ya vimos en cuanto a la complejidad, el tamaño y la competencia de las personas, pero también hay un elemento que subyace a la organización que tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces hay culturas organizacionales que están más apegadas a que todo esté procedimentado, sobre todo cuando estamos hablando de entidades que son altamente reguladas, cuentan normalmente con todo procedimentado, pero también nos podemos encontrar con entidades que al no ser obligatorio el tener el procedimentado de todos los procesos de la organización, o sea, contar con procedimientos derivados de esos procesos, pues nos vamos a poder encontrar con diferentes combinaciones. También lo que son los documentos determinados como necesarios por la organización para asegurar la eficacia en la planificación, operación y control de los procesos. Bien, hay información documentada que no es requerida ni por los requisitos legales, ni por la cultura organizacional, ni ni por la norma en sí, ¿vale? Le voy a hablar de uno que todos conocemos, por ejemplo, el FODA. El FODA, lo que es la determinación de los requisitos del contexto de la organización o la organización y su contexto, que es el título que recibe en la norma, no hay ningún requisito que nos diga que tenemos que documentar el FODA. ¿Bien? Eso es completamente voluntario. No obstante, es una necesidad que podamos documentar el FODA para poder hacerle seguimiento. Pero si tenemos muy buena memoria y todos estamos conscientes de cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, podemos optar a no documentarlo. Mi recomendación particular es que siempre lo documente. ¿Bien? No obstante, hay que considerar que está la opción de no hacerlo, ¿bien? Como requisito de la norma. Dice que el alcance de la información documentada para el sistema de gestión puede diferir en la organización de una organización a otra debido al tamaño de la organización, el tipo de actividades, procesos y productos y servicios. Evidentemente, todo esto nos va a ir orientando a lo que es la información documentada. Por eso, a pesar de que existen artículos, bibliografía
que nos dicen cuáles son los documentos necesarios para un sistema integrado de gestión, la verdad es que nunca son completamente fiables. Es decir, lo puedes utilizar de guía. De hecho, yo he publicado artículos en donde hablo de información documentada relacionada con los sistemas integrados de gestión, pero siempre hay que hacer la advertencia que eso no va a servir para todas las organizaciones. Sirve a manera de orientación porque cada organización va a requerir por sus características una información documentada específica. Bien, le voy a hablar de una experiencia que tuve ya hace un tiempo en el que la empresa me solicitó que no escribiéramos procedimientos, que todos los procedimientos sean utilizados por medio de iconos. Bien, iconos que tuvieran pequeñas nubes de descripción. Eso fue lo que nos pidió. Y bueno, se hicieron varios procedimientos, los que necesitaba la organización, bajo bajo esa premisa. Evidentemente habían elementos que no se pueden documentar así, como pueden ser la política y los objetivos. No obstante, ellos siempre insistieron en que las herramientas fueran lo más visuales posible, porque, bueno, entendían que la comunicación es más fácil cuando utilizamos esta clase de elementos. Este proyecto fue, la verdad, un verdadero éxito y lo tomo siempre de ejemplo cuando sale este tema de lo que es el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos y productos, las preferencias que tenga la organización. Y por supuesto la complejidad de los procesos y sus interacciones. Hay procesos que no pueden ejecutarse si no están adecuadamente documentados. Esto suele ocurrir, por ejemplo, con con los laboratorios de control de calidad, por ejemplo, los procesos de investigación, los servicios de salud, los servicios bancarios. No podemos dejarlo sin ese soporte documentado. Dice que ya entrando a la creación y actualización, pasamos de la generalizada a la creación y actualización. Aquí empieza a dar pinceladas la norma de cuáles son las etapas por las cuales pasa un proceso de gestión documental. ¿Vale? El primero es una identificación y descripción únicas, que son el título, la fecha, el autor o el número de referencia. Cuando se habla del número de referencia, estamos hablando, por ejemplo, de código. No necesariamente la norma lo habla como código, porque hay organizaciones que, por ejemplo, utilizan como código un correlativo. Y eso estaría bien, ¿vale? Para efectos de los requisitos de la norma, y si la organización le sirve, pues lo hacen. Yo soy más de codificar por procesos, pero bueno, eso va a depender mucho de cada persona y del estilo que tenga el implementador. Bien. El formato, por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos y medios, por ejemplo, papel o electrónico. Entonces, fíjense que tenemos que definir en qué formato vamos a guardar la información. Si toda va a ser en idioma castellano, yo, por ejemplo, he tenido implementaciones donde me dicen, no, toda la información documentada tiene que ser en inglés, a pesar de que los usuarios pueden ser de habla hispana, pero resulta que nuestras partes interesadas están en habla inglesa y necesitamos que toda la información documentada esté en inglés. Lo que es la versión del software. Fíjense que los requisitos de la norma desde el año 2012 ya nos están hablando de que existen software para la gestión documental. Entre ellos está Kantan, por supuesto. Bien, la revisión y aprobación de la idoneidad y adecuación del documento. Esas son etapas por las cuales le pasa el proceso de gestión documental. Revisión y aprobación, y cuando alguna de estas es rechazada, pues pasamos a la revisión y aprobación nuevamente. Normalmente se utilizan tres etapas: elaboración, revisión y aprobación, y así está documentado o está establecido el sistema o la aplicación de gestión documental dentro de Kantan. En cuanto al control de la información documentada, nos encontramos que la información documentada requerida por el Sistema Integrado de Gestión y por la PAS 99 se controla para garantizar que esté disponible. Esa disponibilidad tiene que ver con el medio donde se almacena y también la capacidad que tenemos para poder recuperarla, y la adecuación para el uso, cuando y dónde se necesite. En el caso de Kantan, siempre va a estar disponible
cuando tengamos internet, ¿vale? Si no tenemos internet, pues se puede hacer una copia para poder tener acceso a situaciones en las que no tengamos internet y que se pueda sincronizar posterior a la llegada del servicio. Dice que esté adecuadamente protegida, por ejemplo, contra pérdidas de confidencialidad, uso indebido o pérdida de la integridad. Es muy importante que se utilicen herramientas de seguridad de la información, sobre todo cuando estamos hablando de elementos como son seguridad, o perdón, disciplinas como son seguridad de salud en el trabajo y medio ambiente, que ahí se toman decisiones que suelen ser muy delicadas para la reputación de la organización. Dice que el control de la información documentada, dice la norma, que para el control de la información documentada tenemos que contar con distribución, acceso y recuperación para su uso y el almacenamiento, conservación, incluida la conservación de la legibilidad. Estas son características que va a adquirir la información documentada y que en este caso lo garantiza Cantam. También debemos contar con el control de cambios. Ese control de cambios es una lista de cambios que suele estar dentro del documento. Para el caso de Cantam lo vamos a tener dentro de la aplicación y que se va a poder consultar en el momento que quieran. Y la retención y disposición. La retención se refiere a la cantidad de años o la capacidad que tenga la organización para poder almacenar información, y la disposición es la acción final que vamos a tomar, destrucción o eliminado de la información. En el caso específico de Cantan, pues en su versión básica, Cantan tiene 50 gigabytes de almacenamiento. Esos 50 gigabytes pueden llegar a ser muy significativos para una empresa pequeña o mediana, que son el foco al cual nosotros queremos llegar como Cantan. Bien. Dice que la información documentada de origen externo que la organización determine que es necesaria para la planificación y el funcionamiento del sistema integrado de gestión se identifica según corresponda y se controlará. ¿Cuál es esa información documentada de origen externo? Contratos, NDA, requisitos legales, fichas de productos por parte de nuestros proveedores, garantías, facturas. ¿Bien? Hay una cantidad de información documentada de origen externo que es importante que nosotros la protejamos mediante este control. Muy bien. Dice que el acceso implica una decisión con respecto a los permisos para ver solo la información documentada o permiso de la autoridad para ver y cambiar la información documentada. Fíjense que aquí en las notas nos están hablando de unos permisos que son propios de un software. ¿Bien? Es muy difícil que nosotros estemos hablando de esa clase de permisos si lo hacemos todo a mano. Esa consideración la debemos tener en cuenta, sobre todo porque la norma ya desde hace un buen tiempo nos está orientando a el uso de la transformación digital, puesto que si estamos hablando de eficientar los sistemas, pues por supuesto parte de esa eficiencia se logra cuando se utiliza este tipo de herramientas automáticas. Bien, entonces por eso, bueno, parte de las decisiones y las estrategias que tomamos a la hora de ejecutar estos procesos o estas integraciones tendrían que ser con la transformación digital que nosotros le estamos ofreciendo desde Cantam. Bien, eh, continuando con el caso práctico. Ya aquí terminamos con perdón, dice que la guía sobre la implementación, tanto para la creación y actualización como para el control de la información documentada, es la siguiente y tenemos una guía. Bien, esa guía viene directamente desde el PAS 99 y nos permite ir siguiendo estas recomendaciones. Aprobar la idoneidad y la adecuación de los documentos antes de su emisión. Para ello es importante tener un workflow que nos permita hacer esa aprobación y adecuación, revisar y actualizar y volver a aprobar los documentos cuando sea necesario. Esto se hace por medio de instrucciones de revisión periódica y asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Ese estado de revisión, cuando es manual, se puede perder su integridad. Lo
Lo relevante es que nosotros podamos tener, por ejemplo, una ayuda como la que tiene Kantan, que hace esos cambios de versiones de forma automática y que es inequívoca. Garantiza que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles. De hecho, Kantan también hace una clasificación de lo que está vigente a lo que está obsoleto y puedes tenerlo en la misma carpeta, pero están claramente diferenciados. O sea, no hay la mínima posibilidad de que no te des cuenta porque está identificado tanto con colores como con letras, ¿vale? Esos son factores que tenemos que tomar en cuenta. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. Estos son los esfuerzos de integridad que si lo tenemos en cualquier medio, que no se preocupe por la seguridad de la información. Hay que tomar en cuenta que Cantan resguarda su información en los mismos servidores de ISOTools. ISOTools está certificado con 27001, 22301, 20000-1, ¿vale? Tienen todo lo que es los procesos y se le aplican todos los procesos asociados a la integridad y asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución controlada. Bien, esto es como parte de esas recomendaciones. Prevenir el uso involuntario de documentos obsoletos. Para eso hay señalizaciones tanto de colores como visuales en cuanto a letras. Asegurarse de que el documento esté identificado y descrito como título, fechas, autor y número. Estos ya son campos obligatorios en Cantan y lo vamos a poder lograr simplemente por el uso de las aplicaciones y asegurarse de que tengan el formato adecuado, por ejemplo, idioma, software gráfico y también si está en papel o electrónico. Bien. El caso práctico vamos a hacerlo específicamente por soporte. Vamos a trabajar con una empresa que es Soluciones Tecnológicas, una empresa que fue simulada por inteligencia artificial y que tiene esta característica. Dice que el objetivo es determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión, asegurarse de que las personas realizan sus trabajos bajo control, sean competentes, concienciar a las personas, determinar las necesidades de comunicación y establecer, implementar, mantener la información documentada del sistema integrado de gestión. Las acciones que vamos a tener es que, o que han hecho desde esta simulación en inteligencia artificial, dice que se identificaron los recursos necesarios, incluyendo el personal, capacitación, infraestructura y tecnología. Eso lo vamos a ver desde Cantan, cómo se hace. Las empresas también identificó la necesidad de competencias. Esa necesidad de competencias la vamos a hacer desde la aplicación de formación y Soluciones Tecnológicas desarrolló un plan de capacitación para asegurar que las personas que realizan trabajo bajo su control sean competentes. Esto lo vamos a ver tanto en el plan de competencias como, perdón, el plan de capacitación como en la ejecución de las mismas. El plan de capacitación incluyó temas como del sistema integrado de gestión, los requisitos específicos de las normas 9001, 14001 y 45001 y los procesos del sistema integrado de gestión. También Soluciones Tecnológicas comunicó la política y todo el personal les concienciaron sobre la contribución de la eficacia del sistema integrado de gestión y las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión. Esto lo vamos a ver desde la matriz de comunicación. La comunicación se realizó a través de reuniones, correos electrónicos y el sitio web de la empresa. Esto lo vamos a poder registrar dentro de la matriz de comunicación. Soluciones Tecnológicas identificó las necesidades de comunicación interna y externa relevantes en el sistema integrado de gestión. Esto lo vamos a ver reflejado dentro de la matriz de comunicaciones y la empresa estableció e implementó mecanismos efectivos para la comunicación como reuniones periódicas, equipos de gestión del sistema integrado de gestión, correo electrónico y el sitio web de la empresa. Muy bien, los resultados, al determinar y proporcionar los recursos necesarios para el sistema integrado de gestión, asegurar que las personas realizan el trabajo bajo su control, sean competentes, concienciadas y el personal sepa sobre la política del sistema integrado de gestión y establece mecanismos efectivos para la comunicación, Soluciones Tecnológicas se ha podido mejorar la eficacia del sistema integrado de gestión y alcanzar sus objetivos. Bien,
Aquí hay un conjunto de lecciones aprendidas, las cuales vamos a plasmar inmediatamente en Kantan. La primera es que cómo se van a proporcionar los recursos. Vamos a saber si los recursos están trabajando sobre los objetivos de la organización. También vamos a ver cómo se realiza la gestión de las competencias y finalmente cómo se establecen mecanismos efectivos para la comunicación y concienciación utilizando Kantan. Específicamente donde vamos a estar trabajando en los procesos de apoyo, que son estos que están acá. Bien. Lo primero que vamos a ver es lo que son los recursos, ¿vale? ¿Cómo sabemos nosotros que los recursos están siendo disponibles? Pues el sistema tiene un dashboard que nos permite saber cuáles son las actividades que están pendientes por ejecutar y yo le puedo pedir por medio de un cuadro de mando cuáles son los recursos que hemos dispuesto para los diferentes procesos de mantenimientos correctivos, infraestructura, definir planes de acción, cuánto tiempo estamos tardando en ello, como el tiempo como un factor de de recursos y quién es la persona que estamos, a la cual le estamos asignando esas tareas y qué tipo de tareas son, si son acciones o fases. Acciones, tomen en cuenta que sean como proyectos y fase tiene que ver con procesos de la organización. Bien, si vemos a toda la organización, pues tenemos esa distribución que está allí e incluso podemos determinar cuál es el recurso que tiene mayor necesidad de apoyo y en dónde tienen los apoyos, incluyendo los procesos donde haya mayor cantidad de actividades a realizar. Bien, si yo me voy directamente a la asignación de esos recursos, aquí en cuanto a la gestión de la organización, yo me puedo meter directamente en la unidad de personas y específicamente sobre el recurso que tiene mayor cantidad de actividades, puedo ver cuál ha sido su desempeño en cuanto a cualquiera de estos aspectos que están acá. Vamos a poner en cuanto a los objetivos de la organización. Esa pregunta que hacía, ¿cuántos objetivos hay dentro de tu organización? Fíjense que en este caso, esta persona tiene 3 objetivos o está asociado a 3 objetivos, de los cuales 2 los ha logrado y uno está pendiente. ¿Cuál es el que está pendiente? El plan de capacitación de SST para el 2023. Desde aquí le podemos ir a específicamente el proceso, ¿vale? Y esa persona, suponiendo que sea yo el que va a realizar esta actividad, bueno, de hecho ahí sale mi nombre, yo puedo hacer el plan de capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el 2023 y ese plan de capacitación yo lo puedo subir desde acá y realizar un comentario. Tomemos en cuenta que esto lo estoy haciendo desde el plan de capacitación que nos está sugiriendo la misma herramienta. Entonces aquí yo pongo plan de capacitación del 2023 y lo subo. Esto lo puedo sacar desde los mismos reportes de la herramienta. Voy a hacer aquí un duplicado de pantalla. Me voy a ir a lo que es la capacitación y voy a bajar el plan de capacitación, el cual es este que está acá y yo voy a exportar. Por ejemplo, lo voy a exportar en PDF y aquí está el plan de capacitación, ¿vale? Fíjense lo rápido que es para poder ejecutar ese plan de capacitación. Aquí le damos guardar. Evidentemente, entre más información le demos, pues más nutrida va a estar la información documentada. Bien, vamos a ver. Acá, no lo voy a imprimir. Vamos a cancelar acá. Lo que voy a hacer es guardarlo. Y aquí está, plan de capacitación 2023. Vamos a ponerlo así. Guardar. Y aquí en los objetivos le voy a decir que lo voy a subir. Bien, este es el plan de capacitación que vimos hace un momento. Ahí está el plan de capacitación. Él lo sube, ya está subido y le voy a poner aquí cerrada, aceptar. Esto va a pasar de gris a verde. Está completada. Aquí podemos ver la evidencia que se subió. En este caso, el plan de capacitación. Incluso lo podríamos descargar para casos de auditoría. Las auditorías en Kantan van allá más de la simple conformidad, nos va a permitir hacer análisis de datos, acceso a la evidencia. Bien.
Y si yo vuelvo hacia los objetivos, pues esta tarea va a terminar estando cerrada como tarea. Bien, fíjense, y queda otra tarea pendiente. Bien, que esta tarea pendiente forma parte de dar una inducción y se lo dejamos al administrador. Por lo tanto, yo como persona, si me voy directamente al responsable, que es Gilbert Araujo, pues ya cumplió con esa etapa del objetivo. Bien, pero necesitamos que el administrador haga su etapa. Bueno, al meternos en el entorno del administrador, pues él va a tener esa tarea como pendiente. Pero lo más importante es que aquí, cuando nosotros estamos en la etapa de organización, bien, en la gestión de la organización, yo puedo ver cómo esos recursos están siendo dispuestos y vuelvo de nuevo a las herramientas. Y fíjense que cuando yo me voy directamente a lo que son los objetivos, que era una de las herramientas que tenía pendiente, ya ahí está cerrada. Esta persona acaba de honrar tanto el plan de capacitación como la contribución a un objetivo solamente con esa relación que estamos ahí. Evidentemente, para ello el sistema ya tiene que haber tenido un grado de implementación. Esto nosotros lo vamos haciendo de forma paulatina cada jueves para que ustedes vean cómo es esta interacción. Si yo quiero ver otras responsabilidades que tiene, por ejemplo, específicamente en formación, en este caso tiene pendiente una y tres cerradas. Bien, puedo ir directamente desde aquí o me puedo ir directamente al de soporte. Y aquí tenemos lo que es la capacitación. Bien, aquí tenemos la capacitación. Yo puedo meterme, por ejemplo, en este caso, en esta capacitación que está acá, que se resulta urgente, y está lo que es la convocatoria. ¿A quiénes vamos a convocar? Aquí está lo que es la planificación, esa identificación de las necesidades de capacitación están acá. Me puede determinar quiénes fueron los contratistas o quiénes van a ser los proveedores de contratación, y yo puedo hacer una evaluación de esos proveedores de capacitación y aquí simplemente ir ejecutando capacitación por capacitación. En este caso, por ejemplo, esta que está pendiente, yo puedo ir directamente sobre ella y es la inducción de Kantan que tenemos que realizar durante una hora. Bien, esa inducción yo la puedo conformar desde aquí, es decir, yo le puedo dar un comentario acá, le digo ejecutada, por ejemplo, mando evidencia, ¿vale? Vamos a poner que sea esta evidencia que está acá, eso es a manera de ejemplo, y aquí me dice si asistió la persona y qué oportunidad de mejora detectaste, ¿vale? Esa oportunidad de mejora puede ser, por ejemplo, incrementar la competencia a nivel avanzado. Puedo cambiar de estado, aquí en este caso es cerrada, le damos clic aquí, el sistema hace el comentario, cierra y ya esta queda cerrada como parte de ese plan de capacitación, ¿vale? Si vamos a ver el plan de capacitación, pues las acciones de capacitación que se encuentran dos cerradas y dos pendientes. Estamos al 50%. Si voy al plan completo, pues él me va a decir en qué estados nos encontramos. Bien, ahí está específicamente donde nos encontramos, está en convocatoria y desarrollo. El otro plan de capacitación que está acá es un plan de capacitación que está todavía en aprobación. Para que lo apruebe, pues es muy sencillo. Pues vemos qué es el contenido del plan de capacitación y acá le podemos decir si la solicitud es aprobada sí o no y las observaciones realizadas. En este caso ya vamos a empezar a hacer una evaluación de los proveedores de ese servicio para que pueda quedar evidencia de que el que seleccionamos fue la mejor opción que teníamos presente. Eso todo el sistema ya lo tiene establecido. ¿Vale? Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es nutrirlo con información. Bien,
En cuanto a la comunicación, que es otro elemento que tenemos por acá presente, pues tenemos una matriz de comunicación, la cual la podemos crear desde cero o podemos utilizar una ya existente. Y en esa matriz de comunicación lo que nos están pidiendo es la información relacionada, por ejemplo, con esa comunicación de el proceso emisor. Puede ser, por ejemplo, la alta dirección. Información a comunicar puede ser, por ejemplo, la política para divulgación. Responsable de comunicar es el gerente general. Bien, la frecuencia es anual. ¿A quién comunicar? En este caso a interno, destinatarios todos. El método de comunicación es Kantan. Bien. Yo le voy a dar a aceptar y fíjense cómo tema paulatinamente me va diciendo por medio de todos esos campos cuál es mi plan de comunicación, ¿vale? Y allí yo conforme voy a introduciendo nuevas líneas, pues me va dando la pauta para poder realizar esa comunicación. Bien, esas directrices de comunicación están dentro de un plan, el cual está descrito acá. El sistema de gestión en cuestión, pues yo puedo poner directamente que esto es un sistema integrado de gestión. Bien, aquí le puedo dar a aceptar para que el plan de comunicación esté allí disponible y lo podamos ejecutar cada vez que sea requerido, en este caso por lo menos una vez al año. Bien. Si vemos lo que son las aplicaciones que tenemos aquí como soporte, también nos encontramos con una, unas específicas que son de infraestructura. Aquí en la infraestructura yo puedo meterme y empezar a revisar qué tipo de mantenimiento preventivo correctivo se le ha ejecutado a los elementos de la organización. Eso forma parte de los recursos. Se identifica la infraestructura, aquí está la identificación de la infraestructura y aquí están todas las acciones que se están tomando. Por ejemplo, la próxima acción que se estaría tomando, mira, esta está cerrada, esta está pendiente. Esto tuvo que ser el 16 de enero del 2023. Debemos que realizar mantenimiento, un mantenimiento correctivo. Está como responsable esta persona y yo puedo ver aquí el detalle de esa mantención. Ahí no se ha realizado nada del mantenimiento. Eso es parte de los recursos que se ejecutan dentro de la organización. Bien, y por último, esto tiene un gestor documental. El gestor documental para nosotros, la verdad que es un orgullo. Yo podría decir que es uno de los mejores gestores documentales que hay a nivel de automatización y miren la capacidad que tiene. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ir directamente a la política ambiental que está vigente y yo puedo ver cuáles son las personas que intervinieron en cada una de esas etapas. Puedo ver los comentarios que realizaron estas personas en el momento en el que estaban haciendo la revisión. Bien, ahí está los comentarios. Puedo ver que el documento está disponible y que está relacionado con otros documentos, por ejemplo, con el alcance. Yo puedo con ese documento, por ejemplo, específicamente la política, hacer una lista de distribución. Esa lista de distribución está ya aquí automatizada y aquí simplemente lo que pongo es el asunto del correo al cual vamos a enviar, el adjunto del documento, establecer o hacer un enlace en el documento, en el correo electrónico y aquí escribir el correo electrónico de la persona. En este caso, por ejemplo, lo puso una persona que está probando Cantan. Aquí pongo el correo electrónico y podemos colocar otros usuarios dentro de la organización al cual le estoy haciendo llegar esa información. Ah, perdón. Bien. Estábamos haciendo una lista de distribución, por ejemplo, de esta política.
bien, la cual tiene este elemento enlazado y yo puedo, por ejemplo, hacer la lista de distribución. Ya vimos que hacía la lista de distribución, relacionar los documentos y puedo ver elementos que son como lo que son los logs. Y aquí veo todo lo que han sido los cambios que se le ha hecho a ese documento. Y eso permite hacer trazabilidad y puede hacer auditoría. Bien, en este caso, desde la carpeta también puedo ir al documento al cual está relacionado, que es este alcance, y lo podemos encontrar aquí todas sus relaciones también, en este caso con esta política. Bien, la puedo descargar, la puedo editar, puedo, por ejemplo, hacer un histórico, que ese histórico es el control de cambio. Si yo me meto en ese histórico, pues puedo ver quiénes revisaron, aprobaron y los comentarios que hicieron. Aquí está el workflow y puedo ver, por ejemplo, qué hizo el comentario, quién hizo la revisión, la última revisión de vigencia, qué comunicación tuvo, en este caso fue el comentario de una actualización y nada más. Puedo descargar y ver cuál era el documento que tenían en el momento en el que se hizo esa revisión de la vigencia, ¿vale? El que teníamos antes. Toda esa trazabilidad se va a ir encontrando acá dentro de Kantan, tomando en cuenta que puedo tener, por ejemplo, el workflow original, digamos, el original, estoy hablando del workflow que hace cumplimiento con la norma, ¿vale? Aquí lo encontramos. Este es el workflow que hace cumplimiento con la norma. Y si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una necesidad de tener un workflow específico para permiso de trabajo, lo podemos crear desde acá. Por medio de unos videos que tiene el mismo Kantan, el sistema te va llevando de la mano para que hagas tus propios workflows. La verdad es que la potencia de este componente es muy grande y lo recomiendo al 100%.